Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Saludamos con mucho cariño a todos nuestros amigos, a todas nuestras lectoras y lectores que nos ven a través de las actividades de la Feria del Libro de la Ciudad Autónoma de Ciudad de México. La Universidad Autónoma de Nuevo León está muy contenta de haber sido este año la invitada de honor. Estamos muy emocionados por compartir con ustedes nuestras novedades editoriales. En esta ocasión tenemos el gusto de recibir al periodista y narrador y cronista Vicente Alfonso. Bienvenido, Vicente, gracias por estar aquí, porque el día de hoy nos va a estar platicando un poco de su más reciente obra, A la orilla de la carretera, Crónicas desde Chilpancingo, que ha sido recientemente editada por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Antes de pasar, quisiera hablarles un poco de Vicente Alfonso. Como les dije, es periodista, es narrador. Él es autor de Huesos de San Lorenzo, obra que recibió el Premio Internacional de Novela Sor Juana Inés de la Cruz. También es autor de Contar las Noches, Premio Nacional de Cuento María Luisa Puga, por mencionar solo algunos reconocimientos. Por este libro de crónicas del cual vamos a estar hablando, él obtuvo en 2018 el Premio Bellas Artes de Crónica Literaria Carlos Montemayor y a partir del 2018 ingresó al Sistema Nacional de Creadores de Arte de México. Bienvenido, Vicente, gracias por estar aquí. Y nos acompaña Adrián Ruiz, editor de distintas colecciones de la editorial universitaria, que tiene su sede en la Casa Universitaria del Libro y pues va a estar el día de hoy platicando con nuestro autor. Les vamos a estar comentando dónde pueden conseguir este libro, les vamos a estar pasando obviamente las redes sociales de nuestra institución, pero bueno, por lo pronto disfruten de este evento. Bienvenido, Adrián, adelante. Gracias, Iracema. Bueno, es un honor estar aquí como parte de esta feria y pues hablando con Vicente, uno de nuestros autores de su libro reciente Aparición. Y bueno, ahorita mencionó tu ficha, tus datos biográficos y muy brevemente, Iracema, narrador y periodista, periodista narrador. Tú, Vicente, cuando estás, digamos, solo en tu casa, en el tráfico, atrapado, haciendo algo, ¿cómo te piensas de ti mismo principalmente? ¿Como un narrador o como un periodista? Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí. Quiero agradecer a Iracema, por supuesto, a ti, Adrián, al equipo completo de la Casa Universitaria del Libro, a Toño Ramos, que es el director de la editorial y de la casa, la oportunidad de estar aquí, no nada más por la invitación a platicar, sino por la fe que le tuvieron al libro, proyecto. ¿no? Al proyecto. Y bueno, pasando a esta pregunta, ¿cómo me concibo? Bueno, es difícil, ¿no? En realidad, somos los menos calificados para hacernos ideas sobre nosotros mismos precisamente por este fenómeno que ocurre cuando uno escucha su voz en una grabadora, que a todos los que estudiamos periodismo nos pasa, ¿no? Hacemos nuestra primera entrevista y oímos no la voz del entrevistado, sino nuestra propia voz. No soy yo, ¿no? Entonces, si yo digo lo que yo creo que soy, creo que es poco confiable precisamente porque nuestra visión está sesgada. A mí me gusta pensar que soy alguien que cuenta historias y que elige el género de la historia según lo que necesita, ¿no? Lo que sea necesario. Alguna vez le hice esa pregunta a Vicente Leñero, que era mucho más versátil porque hacía guiones, hacía dramaturgia, hacía novelas, era por supuesto un magnífico periodista también, y en todo, hacía de todo y todo lo hacía bien. Y le dije, maestro, ¿cómo le hace para seleccionar el género? Y me dijo, es la historia la que pide el tratamiento, ¿no? Entonces, trato de no casarme con la idea de que soy el novelista o el cronista o el cuentista, sino alguien con una caja de herramientas y la imaginación dispuesta para saber cómo contar cada historia que le cae en las manos, ¿no? Y en la práctica, ¿cuál fue tu primera actividad, tu primera vocación, digamos, en estas líneas? Pues yo estudié periodismo, pero ya para cuando estudié periodismo también me gustaba mucho escribir y leer, ¿no? Entonces, desde niño empecé en un viaje como de ida y vuelta a los libros y entonces sería difícil
decirlo, ¿no? Pero creo que fue justo en la universidad cuando caí en cuenta de que esta idea de escribir podría ser un oficio y que podía ser un oficio no solo como en las trincheras del periodismo, no solo como periodista, sino también como narrador, porque en esos mismos años caí en un taller literario que entonces se daba en el Teatro Isauro Martínez, que creo que todavía persiste ese taller, aunque ya no lo da Saúl Rosales, ahora lo da Jaime Muñoz Vargas, pero entonces era como jugar con dos camisetas, ¿no? Y te pones la camiseta que toque en cada momento. Yo prefiero pensar que soy un narrador en general, sí. y que a momentos se dan sus escapadas para hacer periodismo, ¿no? ¿Y en el periodismo cómo te llamó inicialmente? Cuando entraste a la carrera, cuando decidiste entrar a esta carrera, por ejemplo. Fíjate que creo que somos hijos de una generación en donde existía esta historia tremenda de la caída de Nixon a partir de una investigación periodística, ¿no? Todos vimos con mayor o menor emoción, me refiero a mi generación, esta película de todos los hombres del presidente, sí, ¿no? Y entonces el periodista en esas épocas era pues una especie de superhéroe, y lo digo yo. De agente de cambio, sí. Exactamente, o sea, la no posibilidad. Es que Superman en su versión civil fuera un fotógrafo para un periódico, ¿no? Un reportero para un periódico. El Hombre Araña también, ¿no? Era un periodista, porque era lo más cercano a ser alguien que podía ser, como tú bien dices, un agente de cambio. Entonces, creo que crecí muy permeado por esa idea y en algún momento pensé que si quería meterme yo a partir de lo que escribiera a tratar de proponer cosas, podía ser a través del periodismo. Claro, el mismo oficio se encarga de aterrizarte en muchas de esas... De enseñar. Sí. Exacto, de enseñarte que no es tan fácil, ¿no? Sí. ¿Y la literatura, cuál fue lo que te llamó a qué libros te atraparon primero, por ejemplo? Fíjate que yo, bueno, lo he contado muchas veces, mi novela anterior se llama Huesos de San Lorenzo, y ahí cuento mucho qué significa tener un hermano gemelo, porque yo tengo un hermano gemelo, un gemelo idéntico. Entonces, crecí con esa pregunta encima, ¿no? 3, 4, 5 veces a la semana había quien me preguntaba, ¿qué se siente tener un hermano gemelo? Pero yo no tenía la respuesta porque no tenía la experiencia contraria. Yo no sé qué se siente no tener un hermano gemelo. Entonces me di cuenta de que en mis primeros años de lector, me encantaba leer un libro de Mark Twain, que sigue siendo uno de mis autores favoritos, junto con García Márquez, son mis dos autores favoritos, y leía mucho, casi obsesivamente, una versión condensada de El Príncipe y el Mendigo, ¿no? Que es esta historia que hemos visto repetida mil veces. Está. Es los niños iguales, uno es un pordiosero, el otro el heredero de la corona de Inglaterra, y se cambian, y entonces todo el mundo piensa que el príncipe se volvió loco porque actúa como un pordiosero, y en casa del pordiosero también le dicen que es un niño que está zafado y con graves problemas porque actúa como un pequeño principito, ¿no? Y entonces mi hermano y yo lo leíamos desde una perspectiva distinta al resto de la gente, porque esta novela parece ser fantástica, pero nosotros la leíamos como algo que nos pasaba todos los días. Sí, se vieron reflejados en esa idea de esos dobles. Sí, porque teníamos examen de matemáticas, y si mi hermano comprendía muy bien los temas de matemáticas, él presentaba en su salón y luego en el mío, y al revés yo, ¿no? El examen de biología o de química o de historia los presentaba yo 2 veces, ¿no? Entonces era algo cotidiano. Entonces creo que eso me dio una idea sesgada de la literatura, ¿no? Porque las cosas más increíbles las leía como algo cotidiano, y entonces, pues o sea, pasaron muchos años para que me diera cuenta de que la gente
para bien o para mal, ve esas novelas como divertimentos. Yo las veía como casi como manuales, ¿no? Ahí está algo muy interesante también, no sé, entre la diferencia entre ver la ficción solo como algo, una invención lejano, y a diferencia de verlo como algo, como plasmar una realidad que sí puede darse. No sé si entre algo ahí en juego precisamente con esto, la diferencia entre, o la diferencia o la vinculación entre literatura y periodismo también, o la crónica que puede estar en camino entre una literatura y una literatura que es un reportaje, que es una noticia, que es una historia. Exactamente, es que ahí es donde ya, digamos, entramos en materia, ¿no? Que es, quizá la crónica es el terreno común de estas dos disciplinas y que nos hace ver que puede hacerse una crónica con la intención de hacer literatura, pero también de estar registrando, consignando o dando una mirada de la realidad, ¿no? Porque pues sabemos que la realidad no existe, ¿no? Existen aproximaciones, visiones, perspectivas. Historias. Exactamente. Historias entrecruzadas. Entonces, las crónicas son eso, ¿no? Son ciertas miradas de ciertos lugares en ciertos momentos, y se pueden hacer, por supuesto, con una intención literaria. Y creo que también desde muy joven, digamos, desde los 17, 18 años, me empezó a llamar la atención esto, ¿no? La posibilidad de hacer esto y bueno, me considero afortunado de poder seguir haciéndolo, ¿no? De hacer la crónica o la literatura en general. Pues las dos cosas. Las ¿no? dos cosas. Las dos cosas. La crónica, porque ahorita es un género que está cobrando muchísimo auge, pero sabemos que aunque ha existido y es, digamos, el género fundacional de nuestra literatura, ¿no? En español y de la literatura latinoamericana, ¿no? Los primeros documentos escritos que hubo fueron las crónicas, ¿no? De la gente que llegaba al Nuevo Mundo y que quería compartir esa realidad, pues no había videocámaras, que era lo más práctico, pues empezar a escribir y empezar a escribir cosas tan equivocadas como que había plantas cuyo fruto era un borrego, ¿no? Y entonces el algodón no era una plantita de la que brotaba un capullo y brotaba este tejido algodonoso, ¿no? Fibroso que es el algodón, sino los cronistas tenían sus propias ideas y veían de pronto las ramitas y las ramitas de las plantas y el algodón enganchado. En algún momento ahí hubo un borrego, ¿no? Entonces, por eso te digo que no era la realidad, sino la mirada que ellos tenían aderezada con su experiencia previa. Entonces, yo leía eso también de niño y me volaba la cabeza pensar que no había tales animales míticos, pero que habían existido por lo menos en la mente de muchos lectores al otro lado del mundo, precisamente porque había quien lo había escrito, ¿no? Entonces, ahí dices, pues que estaban haciendo realismo mágico involuntario, ¿no? Para decirlo rápido y mal, pero era un realismo mágico involuntario. Los cronistas, tratando de consignar la verdad, estaban haciendo unas novelas fabulosas, ¿no? Sí, estaban pues conquistando y escribiendo un mundo también para el público, para el lector de sus obras. Exacto. ¿Cuál fue el primer evento que tú quisiste registrar en una crónica, ya en tu experiencia periodística? Fíjate que me acuerdo mucho Saúl Rosales, que es un escritor muy, muy reconocido en La Laguna, en mi tierra natal. Era mi maestro de taller de periodismo y nos pidió una crónica para un 2 de noviembre. Yo no tenía, para entonces yo era muy, muy chavo, no había tenido una muerte cercana, ¿no? Entonces dijo, si van a ir el 2 de noviembre al Panteón, hagan una crónica de lo que ven. Pues yo hice una crónica un poco desganada, ¿no? Sin mucha entraña, precisamente porque no había sufrido ninguna pérdida, ¿no? Y tuve
después pues, la circunstancia de que murió mi abuelo, que yo era cercanísimo a mi abuelo, y entonces por alguna de estas asociaciones extrañas, un poco culpígenas que suelo hacer, pensé que lo que tenía que hacer un poco para tratar de remediar ese dolor inmediato era hacer una crónica ahora sí con lo que significaba la muerte de un ser querido, ¿no? Entonces, lo que empezó siendo una tarea que no me llamaba la atención y que hice casi por trámite, acabé reescribiéndolo poco después, pues precisamente como ahí sí con toda la necesidad de registrar y expresar algo que me rebasaba, ¿no? Entonces, sí, ahí sí estoy muy consciente de que esa fue mi primer crónica y seguro era fallidísima, pero sirvió para lo que tenía que servir, ¿no? Que era pues un medio como de desahogo, ¿no? ¿Tenías en ese momento algún referente, algún autor que, por ejemplo, te gustara seguir en ese sentido de la crónica? Sí, mira, que admiraras. Siempre he admirado muchísimo a García Márquez, siempre. Y he admirado muchísimo, no nada más al García Márquez novelista, sino al García Márquez periodista, ¿no? Es un magnífico periodista que vemos en trabajos como Noticia de un secuestro, ¿no? Que en ese momento acababa de salir, ¿no? Estábamos, y también, por ejemplo, me acuerdo, fíjate, curiosamente, yo viví un año en Monterrey, estudiaba música en la Universidad de León, ¿no? Ahí en la Unidad Mederos. Y me acuerdo, porque fue en el año, creo que del 94, 95, o no, creo que sí. Acaba de salir Los Rituales del Caos de Carlos Monsiváis. Y entonces en todas las librerías estaban así torres de libros de Monsiváis, ¿no? Y pues yo tenía mi economía de estudiante, no podía comprarme el libro, pero iba a las librerías de viejo y me compraba lo que veía de autores que me llamaban la atención. Entonces me llamaba mucho la atención doña Elena Poniatowska, Carlos Monsiváis, Vicente Leñero, Federico Campbell con el manual de periodismo, ¿no? Y por supuesto García Márquez, ¿no? Entonces, esos eran muchos de mis referentes. Por eso cuando dejé de estudiar música, yo sabía a qué me iba a dedicar, porque también todo el tiempo me andaba dando escapadas, a la facultad que estaba enfrente, ¿no? De ahí en Mederos, ¿no? Que era comunicación, que no me acuerdo si se llamaba periodismo o comunicación, pero para el caso era lo mismo, porque ahí encontraba muchas de las cosas que me gustaban, ¿no? Así es el recorrido hasta allá, en Mederos. Sí. Lo conozco. Y los acontecimientos de esa época, de esos años, si coincidían con el 94, 95, como muy fatídicos, no sé, para el país, muy significativos. Sí. ¿Cómo te resonaron? Pues muchísimo también, porque mira, por ejemplo, justo el 1 de enero del 94, yo estaba en el sureste, ¿no? Yo había estudiado con jesuitas y íbamos siempre de misiones. Lo que ellos le llaman misiones era, te ibas por un mes o por lo menos 2 semanas a comunidades apartadas a tratar de ayudar, pero yo ahora veo que no era tanto la ayuda que prestábamos, sino la posibilidad de sensibilizarnos, ¿no? En contacto con realidades muy distintas a las que vivíamos como muchachitos de ciudad, ¿no? Y entonces a mí me tocó ir con los refugiados guatemaltecos que estaban en campamentos del ACNUR, ¿no? Entonces, empieza el asunto de los zapatistas y en todos esos territorios de pronto había helicópteros, tanquetas, y para un chavín de 17 años, yo me acuerdo que me dijeron en alguna reunión, algunos líderes comunitarios estaban hablando en MAM, creo que era el dialecto que hablaban, que es una variante, sin mal no recuerdo, del maya, no estoy muy seguro, pero
Me dijeron, es que tu país está en guerra. Y yo dije, como ellos eran de Guatemala y estaban refugiados en México, dije, qué equivocados, ¿no? Es el trauma ya se los comió, ¿no? Desde la soberbia del muchacho, ¿no? Y entonces empieza el 1 de enero, todo este rollo, y para mí Y fue, pues sí, sí, súper sorprendente, ¿no? Decir, fue una bofetada que me hizo ver que en realidad uno trabaja siempre con una idea muy provisional, muy frágil de la realidad, ¿no? Y que puede cambiar en cualquier instante, aunque uno crea que no. ¿en dónde te tocó a ti estar cuando ya empezó a recrudecerse la guerra contra el narco? Por ejemplo, la guerra Mm. supuesta contra el narco. Fíjate que yo estaba en la Ciudad de México. Ya estaba yo en la Ciudad de México, migré en 2004. Había estado antes trabajando en Torreón, en un periódico en el Siglo de Torreón, y ya había atisbos, ¿no? O sea, los primeros reportes de los Zetas ya me tocaron como una nota ahí en Torreón, pero cuando empezó el asunto fuerte, digamos hacia 2007, 2008, Sí. 2009, ya estaba yo en la Ciudad de México. Ahora, hacía de pronto notas para Proceso y me tocó cubrir ciertas cosas más de narcocultura que de narco, que notas duras, ¿no? De Pero ejecución, luego, algo así. sí me tocaba, pues digo, yo creo que muy pocos mexicanos pueden decir que les pasó de noche esa etapa, ¿no? Y por supuesto iba todo el tiempo a Torreón, donde todavía vive mi familia, y era pues muy, muy sorprendente, porque era sorprendente para mí porque estaba el retén del ejército en el paso de Durango a Coahuila, y 1 kilómetro más adelante estaba el retén de los narcos, ¿no? Entonces, o sea, aunque quiera cerrar los ojos, pues te toca, ¿no? Sí, ya lo tienes enfrente, ya es otro tipo de irrupción en el panorama. ¿Y eso en tu trabajo en la crónica se vio reflejado en esa época o fue hasta después que empezaste Fíjate ya que a trabajarlo más? en ese momento sí, porque sí, ya me gustaba hacer crónicas, aunque no sabía muy bien, eh, como músico, porque fui músico 10 años, ¿no? Tuve que viajar mucho, por ejemplo, a Argentina, ¿no? La Argentina del Mundialito, 2001, 2002. Me acuerdo también haber estado en Uruguay, protestas en Uruguay o en Chile. Fui al sur de Chile a reportear el conflicto de los mapuches, ¿no? Entonces, siempre me ha tocado, no sé, no sé si es pues alguna suerte de predestinación, pues nada más que si uno abre los ojos, las historias están ahí todo el tiempo, Llegan. ¿no? Entonces desde muy chavo me tocó y me siguió tocando el toparme con historias. Entonces, aunque yo soñaba con ser un novelista al estilo García Márquez con 100 años de soledad, porque me fascinaba 100 años de soledad, y aún considero que es una estupenda novela, una obra maestra. La verdad es que todo el tiempo estaba viendo pasar historias y historias, y es el caso de A la orilla de la carretera, ¿no? Porque yo me fui a vivir a Chilpancingo por el trabajo de mi esposa, y yo estaba segurísimo de que iba a ser una nueva novela, ¿no? Después de Huesos de San Lorenzo, mucha gente me decía, ¿cuándo sale tu nueva novela? ¿Cuándo sale? Y yo estaba haciendo periodismo, ¿no? Y entonces me retiro del periodismo para irme con mi esposa a vivir a Guerrero. Ella se iba a dedicar a la academia y yo me iba a dedicar a escribir una novela. La novela. Entonces, las historias empiezan otra vez a tocar a la A puerta. buscarte, sí. ¿A dónde llegué? ¿No? ¿A dónde Sí. llegué? De pronto, hasta en la pura labor de buscar dónde vivir, nos dábamos cuenta de que era un territorio fascinante por
por cosas buenas y por cosas malas, ¿no? O por cosas, no vamos a llamarle buenas y malas para no ser maniqueos, pero por cosas agradables y no tan agradables, ¿no? Y entonces, pues ni modo, acabé archivando la novela y tomando notas para hacer crónicas, ¿no? ¿Cuánto tiempo abarcó tu estancia en Chilpancingo? 2 años. 2 años. Un poco más de 2 años y escribir el libro me llevó 3, ¿no? Entonces... ¿Y en qué momento decidiste ya darle esta forma de este libro con esta línea? Fíjate que se fue conformando porque lo primero que hacía yo, te digo, es registrar cosas, pero no consciente de que quería hacer un libro, sino estas notas que dices, bueno, acabo de llegar a vivir a una ciudad que no conozco y entonces empiezas a tomar notas de dónde conseguir el café, o cosas tan sencillas, pero que después se vieron reflejadas en el libro, como pregunté, oiga, ¿y qué días pasa la basura y a qué hora, no? El camión de la basura. Y todo el mundo se reía de mí, ¿no? Porque como lo cuento en el libro, el servicio de limpieza en Chilpancingo es un problema histórico, y no, o sea, aunque hay oficialmente un servicio de recolección de basura, en realidad hay un servicio informal que puede pasar 7 veces en un día o puede dejar de pasar 5 días, ¿no? Y entonces, a los pocos meses de haber llegado ahí, me tocó una de las huelgas, nos tocaron como 3 huelgas de la basura y dejaban de pasar los carritos y la gente molesta iba y dejaba sus bolsas de basura al Zócalo, afuera de la alcaldía, o las dejaba en las esquinas, y se volvió un problema de salud pública tremendo, ¿no? Al grado de que en esos años que estuvimos nosotros, fue el problema de la basura y no el de la violencia el que ocasionó la renuncia de un alcalde, ¿no? Porque uno piensa de pronto que los únicos problemas que pueden tirar autoridades en nuestro país son cosas como la violencia, y no, también hay muchos otros temas como de la basura, porque llegó a convertirse en un problema de salud pública. Los niños se estaban enfermando al grado de que en el kinder, por ejemplo, les daban desparasitantes, ¿no? Y desparasitantes fuertes, porque pues ya se estaban enfermando y estaba demasiado extendido, sí. Entonces, empezaba uno a tomar esas notas y dices, bueno, algún día escribiré algo con esto, algún día escribiré algo con esto. Y pues el cuaderno de las notas se comió el cuaderno de la novela, ¿no? Y entonces, yo creo que es en ese momento que no podría precisar, en donde dije, bueno, ya entonces me rindo, has ganado Chilpancingo. ¿No? Y estabas también siguiendo la pista de Carlos Montemayor y de Guerra en el Paraíso, según vemos en el libro. Sí, exacto. Mi esposa, la novelista Liliana Olmedo, fue becaria del Centro Mexicano de Escritores, y ahí empieza una serie de coincidencias importantes que resultan o desembocan en esta conversación, porque Liliana fue becaria del Centro Mexicano de Escritores y uno de sus tutores fue Carlos Montemayor. Entonces, bueno, ella llegó a ser una alumna muy cercana del maestro Montemayor, y cuando llegamos a Guerrero, ella recordó Guerra en el Paraíso, ella la había leído, yo no. Yo confieso que ya había leído mucho a Carlos Montemayor, pero al Carlos no ese en particular. De Minas del Retorno y de Mal de Piedra, ¿no? ¿Por qué? Porque yo vengo de una familia de mineros. La familia de mi abuelo, que ya te dije que yo era muy cercano a mi abuelo era de Parral, del mismo lugar de Chihuahua donde nació Montemayor, y es un pueblo minero. Entonces la familia, por parte de mi madre, son mineros desde hace siglos, y en la casa de mis abuelos estaban estos libros, ¿no? De Montemayor, porque lo recordaban como alguien que había salido de Parral y que se había convertido en un escritor importante, ¿no?
y aparte, pues si tú ves, por ejemplo, Mal de Piedra, trae una piedra, una roca ahí de pirita, y eso le fascinaba a mi abuelo, que tenía costales y costales de pirita ahí. Entonces yo había leído Montemayor, ese Montemayor, y es Ileana, mi esposa, quien me dice, oye, por cierto, Montemayor tiene una novela espléndida que se llama Guerra en el Paraíso, que deberías de leer para darte una idea de cómo se ha desarrollado esta región, ¿no? Y la leí y de inmediato supe que, pues que tenía que hacer algo con eso, ¿no? Después de hacer las primeras crónicas, tuve la oportunidad de consultarle a Juan Villoro, que es, yo lo digo ahí, pues uno de mis héroes literarios, de consultarle qué opinaba de las crónicas, y me dijo, mira, vas a ganar mucho si aprovechas esa beta que es seguir los pasos de Montemayor. Dijo, tú eres un norteño que está tratando de entender el sur. Dice, pero no eres el primer norteño que lo hace. Entonces, si vas sobre los pasos de Montemayor y vas a las comunidades y entrevistas a la gente que le entrevistó, creo que saldría un muy buen trabajo. Creo, yo traté de hacerlo, traté de cumplir con ese reto. No sé hasta qué punto lo logré, pero sí fue una revelación importante, ¿no? Pero te sirvió como un mapa para ubicarte, para encontrar cierta dirección. Tanto que este libro, que para quienes nos escuchan, Guerra en el Paraíso documenta el periodo de la Guerra Sucia, ¿no? En los 60s y 70s, en la Sierra de Atoyac, sobre todo, en todo el estado de Guerrero, es cuando surge la guerrilla de Genaro Vázquez y la de Lucio Cabañas, sobre todo Lucio Cabañas, y entonces el ejército toma toda clase de medidas para sofocar esa guerrilla, ¿no? Entonces, esas historias que antes corrían patrocinadas por ciertas autoridades, ahora corren patrocinadas por otros entes, ¿no? Como el narco. Pero me di cuenta de que eran las mismas historias, o sea, las desapariciones, el hecho de arrasar con pueblos completos que se tienen que volver a fundar, y eso pasaba desde la época de la Revolución, ¿no? Entonces, si uno va a la Sierra de Atoyac, de pronto se topa con que un pueblo no tiene una fecha exacta de fundación porque lo han fundado 3 veces y en 3 lugares distintos, pues los pobladores huyendo de la violencia, ¿no? Y esas son las cosas que yo quería reflejar en el libro, ¿no? Muy bien. Y la novela que dejaste en tu trabajo, entonces, que no interrumpido o no empezado, no sé, ¿qué es lo que seguiría para ti en ese sentido? Mira, el terreno de la ficción. Sigo escribiendo novelas, terminé esa, todavía no se publica, pero me llegará su momento y estoy acabando otra, ¿no? Entonces, trato de ser disciplinado con la novela, justo por lo que te decía yo, ¿no? Cuando me preguntabas al principio, yo preferiría verme como un narrador, pero luego no hay, o sea, lo que nosotros queremos no va en mucha consonancia con lo que hacemos, ¿no? Y entonces, o sea, yo me doy cuenta que pues he ido en movimientos pendulares entre el periodismo y la literatura toda la vida, y creo que ya mejor me resigno mira, yo le había dicho a Ileana, mi esposa, ya, con este libro de crónicas, ya me retiro de la crónica para siempre, ¿no? Ahorita, no te miento, aquí está mi libretita del diario de la pandemia, ¿no? Porque dices, ¿cómo me va a tocar una epidemia de este tamaño y no voy a hacer nada, ¿no? Registrar algo, sí. Entonces, las historias están ahí, entonces siempre ya me acostumbré a mejor tener las 2 libretas y no sentirme mal por eso, ¿no? ¿Dónde estás físicamente ahorita? ¿Dónde estás viviendo? En la Ciudad de México. En la Ciudad de México, y ahí te tocó la pandemia. Sí, y uno dice, híjole, creo que también se abren nuevas posibilidades, ¿no? Porque los medios de comunicación están tan avanzados que mira, ¿no? Estamos platicando y podríamos estar platicando a alguien de, en París o en Buenos Aires,
y alguien en la Ciudad de México, y alguien en Monterrey, y alguien yo qué sé, ¿no? Washington, y entonces se dan estas conversaciones ultra plurales, ¿no? Que también de alguna manera abonan mucho a este cruce de historias, ¿no? O sea, basta navegar en la red para encontrar historias asombrosas que están ocurriendo, ya sea relacionadas con la pandemia o no, ¿no? Y entonces, pues la tentación es mucha, ¿no? Para alguien que desde niño está como a la casa de estas cosas que pasan y que desde niño asumía pues que valía la pena contarlas, no necesariamente como algo fantástico, sino como algo totalmente real, pues sí confieso que esa es mi pata de palo, ¿no? Sí, son tiempos que en otra época hubieran sido pues, de una ficción completa, a lo mejor más exagerada o más moderada, pero realmente que no, nos transportó a este mundo. Exacto. Y entonces, ¿qué es lo que sigue para ti ahorita? Pues Ya terminar esa novela que todavía no está publicada, sí, por ejemplo. estoy trabajando en varias cosas al mismo tiempo, pero sobre todo ahorita estoy concentrado. Mira, yo he dicho, ¿no? Mi héroe literario desde muy chavo fue Gabriel García Márquez, y ahorita estoy justamente haciendo una residencia en la casa en donde García Márquez escribió Cien años de soledad, ¿no? Y mira que por ahí lo acabo de encontrar en uno de los libros del maestro García Márquez. Él siempre confesó, ¿no?, que uno de los temas que más le obsesionaban era el tema de las epidemias. Por eso existe el amor en los tiempos del cólera, ¿no? Él era un lector voraz del diario del año de la peste de Daniel Defoe, que es una novela con forma un tanto periodística, y entonces, si nosotros vemos el amor en los tiempos del cólera, pues, el asunto del cólera juega mucho y juega muy bien. Y entonces, pues por estos rebotes impensados de la vida, yo tengo el enorme privilegio, la fortuna, la suerte de estar trabajando una novela en la misma casa donde García Márquez escribió Cien años de soledad. Y este trabajo ha quedado muy impregnado precisamente del tema de la pandemia. De la pandemia. Creo que es algo que a él le hubiera gustado y que a mí me parece lo que tú decías ahorita, ¿no? Si me hubiera propuesto hacer una novela distópica en donde todo el mundo tuviera que estar encerrado en su casa y los hospitales estuvieran saturados, me hubieran dicho, mira, bájale dos rayitas. Sí. Pero así pasan las cosas, ¿y qué le vamos a hacer, no? Así estamos ahorita. Okay. 3 libros que nos puedas recomendar al público que crees que son significativos para tu trabajo, que te hayan guiado, o que ahorita sean significativos para lo que se hace ahorita en el campo de la crónica. 3 libros significativos. Sí. 3 libros que juegan de manera distinta, pero los 3 juegan en este terreno entre realidad y ficción, que es mucho más incierto de lo que estamos dispuestos a admitir, ¿no? El primero, por supuesto, ya lo mostré, pero lo voy a mostrar otra vez, es Guerra en el Paraíso, de Carlos Montemayor, que es una novela, pero es una novela sin ficción, y justo aquí en A la orilla de la carretera yo explico por qué me parece que la etiqueta de novela se la puso Montemayor más por asuntos de seguridad incluso. Hubiera sido mucho más difícil que el libro circulara si hubiera tenido la etiqueta de crónica o de testimonio. Pero el libro contiene historias reales con nombres de lugares y personas reales, al grado de que fue usado como prueba por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un caso emblemático de desaparición forzada.
que es el caso de Rosendo Radilla, el primer, no el primero, no miento, pero un caso emblemático de un campesino que había sido alcalde de su comunidad y que fue desaparecido por el ejército por el Tal simple, como se menciona en tu libro. Sí. exacto, por el simple hecho de componer corridos en favor de Lucio Cabañas. Ajá. Décadas después, la novela de Montemayor resulta ser una de las claves de las pruebas en el juicio en la Corte Internacional, y es o sea, digamos, una de las pruebas que permite que sea, que se falle en favor de la familia del desaparecido, y entonces, bueno, la Corte ordena al gobierno mexicano dos cosas: poner una placa conmemorativa, que es, digamos, un acto simbólico en favor de la memoria, de construir memoria alrededor de esto, para que no vuelva a suceder. Pero la otra cosa es muy importante porque se cambia la ley, y se tiene que cambiar la ley. En los casos en donde estén involucrados militares y civiles, no podrán ser juzgados por tribunales militares, tendrán que ser juzgados por civiles. Entonces, ahí vemos, por eso quiero recomendar ese libro, ¿no? Yo cuento la historia de manera muy puntual y dedicándole mucho espacio. Digamos, es el tema central de A la orilla de la carretera de mi libro, ¿no? Y digo ahí que justo Guerra en el Paraíso es un ejemplo de que los libros sí cambian el entorno y lo hacen a mediano plazo y a largo plazo, pero también lo pueden hacer a muy corto plazo. Y eso me lleva al otro ejemplo, ¿no? Que es un libro que es uno de los libros más vendidos en la historia de nuestro país, probablemente el más vendido, pero que me gustaría que fuera también un clásico, o de hecho lo es por derecho propio, pero que de cuando en cuando, como le pasa a todos los clásicos, como que lo damos por visto porque lo leímos en la prep, y creo que es un libro que amerita muchas relecturas periódicas, ¿no? Y es un libro de testimonio, una crónica coral de lo que pasó antes del 68, perdón, del 2 de octubre, el movimiento estudiantil, los días que precedieron a la matanza en la Plaza de las Tres Culturas, y lo que pasa después, ¿no? Pero hay muchas voces de periodistas, de estudiantes, y voces que están contrapuestas. No hay un discurso uniforme, sino es una suerte de discusión, de contrapunto, y que es una obra que también, en cuanto a la forma, nos enseña mucho de cómo se puede hacer un libro, ¿no? Una crónica. Y el otro es otro de mis libros favoritos, que es Santa Evita, de Tomás Eloy Martínez, ¿no? ¿Por qué lo recomiendo? Es esencialmente una novela, pero es otra novela que ha cambiado a su modo la realidad, ¿no? Mi esposa Ileana fue invitada por el gobierno de Argentina para hacer una residencia en Buenos Aires, entonces estuvimos varios meses viviendo allá. A mí ya me gustaba mucho lo que hacía Tomás Eloy Martínez. Pero estuve asistiendo a unos talleres de crónica en la Fundación Tomás Eloy Martínez, y nos platicaban cosas sorprendentes, pero que después confirmamos, ¿no? Tomás Eloy Martínez parte del mito, o de la realidad que fue la vida de Eva Perón, ¿no? La esposa de Juan Domingo Perón, y que se convirtió en un mito que desbordó todos los límites en la sociedad de su tiempo, ¿no? Al grado de que circulaban muchísimos rumores alrededor de lo que había pasado con el cadáver de Evita. Y entonces Tomás Eloy Martínez, que es un periodista que también hizo muchas novelas muy buenas, se permite fabular un montón de cosas, como que para que la gente no quisiera apropiarse del cuerpo como una reliquia de una santa, se construyeron varias réplicas de cera. Y entonces va dando la historia de cada una de las réplicas, ¿no? Y cómo las sacaban del país o las ocultaban, las enterraban en algún cementerio clandestino o incluso dentro de un edificio público. Entonces lo que trataban era de confundir a la gente, ¿no? Bueno, a tal grado
que mucha gente cree recordar haber visto esas réplicas de cera, ¿no? Es algo que, hasta donde entiendo, es totalmente fabulado, pero ya el mito vuelto novela se ha convertido en parte de la historia de Argentina, al cabo de que fuimos al Museo de Evita, que no sé si por aquí tengo el boleto, no lo tengo, fuimos de visita y el guía nos contaba pasajes de la novela, de esta Como novela, si fueran como si lo fueran real. reales. Y entonces es a lo que aspira todo novelista, ¿no? A que eso que tú fabulaste se incorpore a la historia de tu país, ¿no? Estábamos fascinados, ¿no? Entonces, ese es el tercer libro que me gustaría recomendar, para quienes nos acompañan en esta charla. Sí, pues ya es trabajar en el territorio del mito en países que como quiera ya son pues, mucho, no sé, fantásticos, o sea, cubiertos por estas historias, como decíamos al inicio. No sé, nos siguen acompañando, siguen nutriendo y siguen pues, dándole existencia. Interesante, Vicente. Y bueno, creo que ya va a ser momento de ir cerrando esta conversación. No sé, ¿nos quieras decir algo para terminar esta plática sobre tu libro? ¿Algún comentario? Los Sí, lectores. otra vez agradecer varias cosas. Mira, me da mucho gusto que el libro fue encontrando su lugar. Hay un capítulo, fíjate, ahorita nos acordábamos antes de entrar a la grabación, como yo hace unos años fui a dar taller a la Casa Universitaria de Libros, ¿no? Y por cierto, ahí estaba Iracema en el taller, ¿no? Y fue un primer contacto con el proyecto de la casa, pero que de manera casi imperceptible, pero yo creo que quiero pensar que es el fantasma de don Carlos Montemayor el que fue llevando el libro hasta allá. ¿Y por qué lo digo? Porque yo conocía muy bien a Toño Ramos, que es un estupendo escritor y es también un estupendo editor, pero había olvidado un detalle, que es Toño Ramos fue también becario del Centro Mexicano de Escritores y fue también alumno de don Carlos Montemayor. Entonces es como si Montemayor me hubiera dicho, mira, acuérdate que así como tu esposa fue mi alumna, también Toño Ramos fue mi alumno, y entonces en alguna conversación, en algún lugar que nos encontramos, le platiqué lo que estaba escribiendo y me dijo, oye, ¿por qué no nos lo mandas para dictaminarlo y publicarlo, ¿no? En su momento. Y creo que ha estado muy bien acompañado el libro, ¿no? Precisamente por esta serie de casualidades, ¿no? Cuando no encontraba el título, opté por un verso de Jaime López. Yo conozco a Jaime López desde hace muchos años, somos buenos amigos, pero opté por un verso de una canción que se llama La orilla de la carretera. La última vez que nos encontramos Jaime y yo fue precisamente en la Casa Universitaria del Libro, porque fue Jaime a dar una charla, ¿no? Entonces digo, creo que es una forma de invitar a que lean el libro quienes nos están acompañando, que hay un entramado de casualidades que van más allá de lo anecdótico y que nos hablan de una intensa labor que hizo Carlos Montemayor quizás sin proponérselo, pero por cambiar la historia de su país, y creo que lo logró. Entonces la novela es al mismo tiempo un homenaje al tamaño de mis posibilidades, pero también un registro de cómo puede trabajar un novelista en un entorno muy hostil como el que había en Guerrero en los años 80, 90 o desde los 70, y cómo a pesar de esa adversidad puede allegarse las historias, hacer un libro y que ese libro cambie la historia inmediata del país en el que viven. Y muchas gracias a ustedes, pues, también por la conversación. Oh, gracias a ti, Vicente. Gracias, Vicente. Y bueno, nuestro público ya lo sabe, A la orilla de la carretera, crónicas desde Chilpancingo, de Vicente Alfonso, editado por la Universidad Autónoma de Nuevo León, ya está disponible. Pueden ingresar a tiendacasadelibro.unl.mx para adquirir y para echar un vistazo también al resto de nuestras novedades editoriales. Vicente Alfonso, muchas gracias y muchas felicidades
por tu obra, que sabemos que está teniendo un muy buen recibimiento, se está reseñando mucho, está dando mucho de qué hablar, y para nosotros es un orgullo poder ser tu casa editorial. Adrián Ruiz, muchas gracias, y les agradecemos una vez más a la organización de esta Feria Virtual del Libro de la Universidad Autónoma de Ciudad de México. Los invitamos a que sigan pendientes de las actividades y que sigan leyendo mucho, mucho. Muchas gracias, Vicente, Adrián, y muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima. Hasta luego, gracias.